La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí es procedente revisar, modificar, sustituir o cesar la prisión preventiva impuesta a inculpados que están siendo procesados bajo las reglas del sistema penal tradicional. Hoy, un defensor público federal nos explicará los casos en los que la prisión preventiva puede ser sustituida por otras medidas cautelares. Mi nombre es Emanuel Saldaña, quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Carlos Heredia García, defensor público federal. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para cualquier duda que tengan ustedes. Gracias a usted por estar aquí, doctor. Y bueno, vamos a comenzar hablando de una reciente jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la prisión preventiva. ¿Qué nos dice esta jurisprudencia, doctor? Así es, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su primera sala, emitió una jurisprudencia por contradicción de tesis, la número 64/2017. En esta tesis de jurisprudencia se determina que la prisión preventiva puede ser modificada, sustituida o cesada según el nuevo criterio del nuevo sistema actual, el procesal o el oral. Es decir, que los juicios que están siguiendo según el sistema anterior tradicional pueden ser modificados ya conforme al nuevo sistema actual, no teniendo que esperar a que haya una sentencia. Luego, entonces, esta jurisprudencia es muy importante porque abre el camino para que se modifique en la sentencia la prisión preventiva. Es decir, la persona que está siendo procesada por algún delito puede obtener en su caso la prisión, la suspensión de la prisión preventiva por una libertad bajo caución o una libertad provisional por algún tipo de otra medida cautelar. ¿Cuáles son los supuestos? ¿En qué casos se pueden hacer estas modificaciones? Estas modificaciones se pueden hacer en la etapa de proceso únicamente. Es decir, la persona, si está siendo procesada desde la etapa de investigación hasta antes de que se dicte sentencia, pueden modificar la prisión preventiva o esta medida cautelar por otra medida menos prominiosa para la libertad personal de la persona. Precisamente con esto se busca proteger los derechos de los inculpados, los derechos humanos de los inculpados. Sí, claro, y primordialmente el derecho principal, que es la libertad personal. A través de esta jurisprudencia por contradicción de tesis, lo que se busca es que la persona que está privada de su libertad siguiendo un proceso obtenga su libertad personal y siguiendo los criterios y los lineamientos de una presunción de inocencia, de mínima intervención del derecho del Estado y también de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Hay un concepto que se plantea en estos supuestos, que es la mínima intervención del derecho penal. ¿En qué consiste este principio? El Estado tiene la facultad de sancionar conductas, ya las conductas que él considera delictivas a través del legislador. Establece, las tipifica y señala cuáles va a castigar por medio de la sanción penal o otra sanción no penal. Entonces, la mínima intervención del Estado, todo Estado democrático de derecho, tiene que tener límites. ¿Cuáles son los límites? Son los derechos humanos de las personas, como la presunción de inocencia, la libertad de tránsito. Entonces, un Estado que sea democrático tiene que tener límites. En eso consiste este principio, que no castigar todas las conductas, sino que una sí castigarlas y otra permitir ciertas conductas. Por ejemplo, una persona que tiene una deuda no siempre se va a sancionar con sanción penal a esta persona, sino solamente, por ejemplo, el ataque al patrimonio se puede castigar a la persona que lo haya hecho en forma violenta, como el robo.
no que una persona haya dejado de pagar a otra persona. Ese ataque al patrimonio se podría hacer civil, no en materia penal todo. Ese sería el aspecto a castigar solamente en lo mínimo. Y otro, que la pena privativa de libertad sea como el última razón o el último recurso que tenga la persona, el Estado, para sancionar a la persona. O sea, que si ya no hay otro recurso para sancionarlo, sea a través de este recurso, ¿no?, de la prisión preventiva. Y precisamente hablando del principio de presunción de inocencia en el sistema acusatorio oral, ¿qué tiene que ver este principio en el sistema tradicional? ¿También se aplica? Sí, sobre todo estamos hablando de que ahorita hay dos sistemas que están operando. El sistema tradicional mixto, que es mayormente inquisitivo, y el nuevo sistema procesal acusatorio. Entonces lo que se busca a través de esta jurisprudencia es que se apliquen ciertos criterios, principios, derechos humanos del nuevo sistema a los del anterior sistema inquisitivo. En este caso lo que se busca es que la persona que está privada de su libertad siga su proceso libre. No implica que sea inocente, sino que lo siga libre, y si hay una sentencia absolutoria o condenatoria, ya entonces será la sentencia la que se determine si va a ser culpable o no va a ser culpable. Algo importante de esta tesis jurisprudencial es que no en forma automática que el juez le conceda a la persona la libertad provisional o le cambia la medida cautelar, sino que va a someterse a un estudio o un procedimiento donde se van a ofrecer pruebas por parte de ambas partes, a ver, y el juez va a dar la razón o no para conceder modificación o suspensión de la medida cautelar. Bueno, entonces no en todos los casos se aplicará. Así es, no en todos los casos. Algunos sí o en algunos otros no. Por ejemplo, tenemos que no va a operar cuando no sean dentro del proceso. Los sentenciados no operan en ese caso, ya sería otra medida la que se le aplicaría. O también si es acusado por algún delito grave de los previstos por prisión oficiosa en el artículo 19 constitucional, obviamente tampoco se les concedería esa sustitución o cese de la medida cautelar, sino que sería la prisión preventiva la que conllevaría, ¿no? Por ejemplo, también tenemos los delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado, violación, secuestro, de esos que no procedería de manera automática el cambio de esa medida cautelar. Pero las otras personas que están ahorita sufriendo de la prisión preventiva sí pueden pedir ese requisito para modificarlo a una menor daño a la libertad. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Al volver seguimos hablando sobre estas modificaciones a la prisión preventiva. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos conversando con el doctor Jorge Carlos Heredia García, defensor público federal. Doctor, nos hablaba ya de esta jurisprudencia de la Suprema Corte en la que se prevé modificaciones a la prisión preventiva. ¿Esto es novedoso en el sistema jurídico mexicano? Sí, así es. Es un sistema novedoso para las personas, sobre todo, que están ahorita sufriendo la prisión preventiva. Anteriormente, el sistema inquisitivo tradicional no permitía que se modificara la prisión preventiva. Si el juez desde un inicio imponía la prisión preventiva, tenía que esperar hasta que se dictara sentencia para que saliera libre, ya se fuera absuelto, o ganar algún otro recurso para salir absuelto. No se podía obtener la libertad. Ahora con esta nueva jurisprudencia se abre la posibilidad de que si demuestra que no hay ningún riesgo de que se evada, tampoco haya riesgo
de que obstaculice el proceso o haya riesgo en agravio de la víctima, del testigo o la comunidad, puede solicitar este beneficio a su favor para que le pongan una de menor daño a la prisión, a la libertad. Nada que ver con esta inquietud social, la gente cree que se va a andar soltando delincuentes a diestra y siniestra. No, no, porque ya queda, como habíamos comentado, no se va a soltar de manera automática a la persona, sino que a través de un estudio ante el juez y un debate que se lleve a cabo ante el juez de la causa o juez correspondiente, va a determinar si procede o no procede la modificación o cese de esta prisión preventiva. Obviamente no lo van a dejar libertad sin cumplir otras, le pueden imponer otras medidas de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y precisamente el quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales que dispone estas modificaciones y revisiones, ¿qué cambios implica para los órganos jurisdiccionales? Como es una tesis, bueno, una jurisprudencia por contradicción de tesis, toda vez que hubo diferencias entre tribunales colegiados, hay la obligación de los juzgados de observarla, o sea, darle cumplimiento, analizarla, darle entrada al incidente o al planteamiento del preso para que se analice su posibilidad de aplicación o no aplicación. Pero no va a ser en forma automática, sino que obviamente el juez va a tener que verificar si procede o no el cese de la prisión preventiva. Y en el caso de sustitución de la prisión preventiva, ¿por qué otras medidas cautelares se puede sustituir? Hay una gran variedad ahí en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que van desde la presentación periódica, es decir, como la que conocemos de que van a firmar ante el juez cada 8 días, cada 15 días o cada mes, van y firman, y si dejan de firmar obviamente pierden y si no lo justifican, pierden la libertad y pierden el derecho a seguir libres, ¿no? Otra de las medidas cautelares que se pueden imponer es el brazalete electrónico. El brazalete electrónico ponen un dispositivo con GPS, a veces es a costa del interno, a veces a costa de la administración pública, dependiendo los costos, y le dan seguimiento a esta persona, ¿no? Si tiene algún daño el dispositivo, obviamente se le llama para que se le revise, ¿no? Otro es la garantía económica, que lo que ponemos como caución o fianza. La persona exhibe una fianza y garantiza su libertad para seguir libre. Y en el caso del brazalete, ¿ya se está efectuando en México? ¿En qué estados? ¿En qué condiciones? Sí, en algunas partes ya se está aplicando, pero no muy de lleno. Todavía hay mucha reticencia a aplicarlo en ciertos procedimientos. Obviamente, porque debe de haber una unidad de seguimiento, una unidad que se los otorgue, y todavía no hay esa disposición hasta el momento. ¿Y las modificaciones a la prisión preventiva pueden ser a petición del inculpado y en qué etapa del juicio se pueden solicitar? Solamente, como se había mencionado, en la etapa de proceso, hasta antes de que se dicte sentencia o que la sentencia no quede firme. Ahí se puede modificar por otras de las medidas que hemos mencionado para que no siga preso, que es una gran medida porque es una gran diferencia que una persona que está siguiendo un proceso sí los enfrente en libertad a que lo enfrente interno, donde tiene menos posibilidades de defensa. Y ahora, doctor, díganos cuál es el papel de los defensores públicos en la modificación de la prisión preventiva. Es un papel muy importante, muy activo debemos tener. Primero en hacérselos del conocimiento a ellos que hay ya esta posibilidad de modificación de la prisión preventiva. Orientarlos respecto de estos nuevos criterios que jurisprudenciales que se han emitido. Una vez que tengan conocimiento ellos,
hacerle conociendo que pues, nosotros podemos tramitárselos en forma gratuita y si no, que nos llamen a cualquiera de a la sede central del Instituto Federal de Defensoría Pública o cualquiera de nuestras delegaciones que tenemos a través de la República. Entonces sí, estas modificaciones sí se pueden hacer a petición del inculpado y a través de ustedes se pueden realizar. Sí, primordialmente deben ser a petición de él, pues no va a ser de forma automática y a través de nosotros en forma gratuita. Doctor, en nuestra sección Te Escuchamos, salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina de que la prisión preventiva sea sustituida por otras medidas cautelares y esto fue lo que nos dijeron. Lo invito a ver esta cápsula. Sí, muy bien. Vamos a ver la cápsula y regresamos. Pues debe tener una prevención, prisión preventiva, porque si no, si es delincuente, huye. Si no es delincuente, claro que responde, pero los que son delincuentes, forzosamente necesitan que se les dé una prisión preventiva, porque si no, ¿a dónde los van a agarrar después? También hay diferentes tipos de delitos, ¿no? Algunos no son tan graves y otros sí, entonces también había que valorar el tipo de delito y a las personas para, pues si es muy peligroso, pues sí que lo metan luego, y si no, pues sí que pues averigüen bien todo lo que del delito cometió y ya valorarlo y tomar una respuesta y una solución al caso. Pienso que depende del delito. Si el delito es muy grave, lógicamente pienso que debe estar en la cárcel. Si es un delito leve, pues puede considerarse la posibilidad de tenerlo fuera con detención domiciliaria o con una fianza. No me parece justo a veces, porque la mayoría de personas que dan casa por cárcel terminan delinquiendo. Por lo general terminan delinquiendo otra vez, entonces no me parece justo. A no ser que sea un delito de pronto muy menor, pero el resto no me parece justo, la verdad. Si hicieron algo, deben tener su castigo. Hay mucha gente en la cárcel que es inocente y que no hay pruebas. Por ejemplo, no sé, alguna persona la culpan de robar o algo así y ella no fue, o si lo hizo fue para su familia o cosas así, porque hay gente que roba, pero no es para su familia, es para su beneficio, para afectar a otras personas. Yo digo que sería un poco bueno, pero a la vez un poco malo, porque se tendría que investigar bien las pruebas y todo. Pues que puede ser peligroso porque, pues imagínate el daño que podría seguir causando, ¿no? O sea, mientras no tienen las pruebas como tales, aún así el peligro ahí sigue, ¿no? Porque pues la persona, aunque pueda manipular la realidad de ¿qué te gusta? De lo que hizo en realidad, sabiendo él que lo hizo, ¿me explico? O sea, puede causar más daño. El nuevo sistema penal en la Ciudad de México, eso es lo que atrae, en que tengan muchos beneficios los reos y puedan obtener su libertad inmediata y entonces la aglomeración de delincuentes pues es más. A nosotros como abogados nos conviene. ¿Por qué? Pues porque el trabajo es más, pero realmente a la sociedad pues estamos más llenos de gente que delinque, vaya. Ya estamos de vuelta, ya tenemos algunas llamadas del auditorio sobre este tema para que las responda nuestro invitado. Doctor, si le parece voy a comenzar con la primera. Sí, gracias. Es de la señora Norma Juárez. Ella nos dice que su esposo está siendo procesado por un delito contra la salud y está detenido en un centro de reclusión y ella nos pregunta si le puede beneficiar este nuevo criterio del que hemos estado hablando. Sí, muy bien que nos habla la señora Norma. Es muy importante saber qué delito de contra la salud le atribuyen. Hay una gran variedad en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. A partir de esos articulados hay una gran variedad de delitos contra la salud. Algunos sí tienen ese beneficio, algunos no. Entonces sí es importante que se acerque a nosotros para que la orientemos adecuadamente y le podamos tramitar el beneficio si es que se procede. ¿Cuáles son los principales delitos contra la salud que no tienen este beneficio?
Generalmente los delitos del artículo 194, fracción primera, es la producción, la comercialización del narcótico, la transportación, son delitos que son considerados de mayor gravedad. Muy bien. Pues vamos con la siguiente pregunta, doctor. Es de la señora Rosario Hernández. Ella nos dice que su hijo está siendo procesado por el delito de secuestro y ella nos pregunta si puede acceder a este beneficio de sustitución de prisión preventiva. No, en este caso no tendría derecho a una sustitución o modificación de la prisión preventiva, toda vez que el delito de secuestro es considerado por el artículo 19 constitucional como uno de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Luego entonces no puede obtener ese beneficio de cesar la prisión preventiva. Es por eso que hablamos de que algunos delitos graves no tendrán derecho a ese beneficio. Muy bien, doctor. Vamos con una llamada más. Es del señor Martín Rodríguez y él nos dice que su hermano fue sentenciado por el delito de portación de arma de fuego reservada y él nos pregunta que si puede acceder a este beneficio como sentenciado. Sí, en este caso, como ya lo dice el señor, ya es una persona ya sentenciada, ya no tendría este derecho a una libertad provisional o modificación. Pero si la sentencia no es causado estado o no está firme, entonces sí podría tramitársele algún beneficio hasta antes de que se dicte esta ejecutoriedad de la sentencia. ¿Qué es que la sentencia no esté firme, doctor? Que ya no tenga ningún recurso pendiente por desahogar, que ya haya quedado firme, que ya no se le hayan acabado los tiempos para recurrirla. Muy bien. Vamos con una llamada más, es de la señora Marcela Hernández y ella pregunta si a todos los procesados se les puede favorecer con este criterio o cuáles son los delitos que no pueden tener beneficio de la sustitución de la prisión preventiva. Bueno, ya hablábamos un poco de eso, pero ¿nos puede decir? Sí, exactamente. El artículo 19 constitucional señala un listado de los delitos de los que no procede la sustitución, la modificación de la prisión preventiva, sino que son prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, lo habíamos mencionado, que es la delincuencia organizada. Es uno de los grandes flagelos que ahorita estamos sufriendo, ¿no? También el secuestro, que también es uno de los delitos graves. El homicidio calificado, también. La trata de personas. El otro que tenemos es los delitos cometidos con armas de forma violenta. Algunos delitos contra la salud, como lo habíamos mencionado, son delitos que no van a permitir que se conceda esa modificación. Vamos con la última pregunta, doctor, es del señor Ernesto Ramos. Él pregunta si se puede imponer otra medida cautelar diferente en lugar de la prisión preventiva a una persona procesada por un delito no grave. Sí, como lo habíamos mencionado, se pueden pedir. Una vez que ya lo determine el juez va a determinar la más idónea, que puede ser desde la presentación periódica de la persona, la inhabilitación de cuentas bancarias, valores, también puede ser el brazalete, como lo habíamos mencionado, o también el arraigo domiciliario, que lo limitan en el ámbito de su libertad, pero no ya personal, donde lo tengan ya privado de su libertad durante el proceso. Son medidas cautelares más susceptibles de estar en movimiento. Para las personas que nos llamaron y las que nos ven y se encuentran en alguna situación así, ¿se pueden dirigir al instituto para solicitar los servicios? Sí, claro, pueden acudir a nuestra sede central, que es el Instituto Federal de Defensoría Pública, que está en Avenida Bucareli, número 22 y 24, ya sea llamándonos al teléfono o escribiéndonos, o bien a cualquiera de las delegaciones que contamos generalmente en cada estado de la República, una delegación para pedir el apoyo, y es en forma gratuita. Se otorga el servicio de defensoría desde la etapa de investigación hasta la etapa de ejecución de penas. Muy bien, doctor Jorge Carlos Heredia García, Defensor Público Federal. Muchas gracias por atender las inquietudes del auditorio y por esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Agradecemos especialmente al Instituto de la Judicatura Federal las facilidades para realizar este programa. Gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana.